Muy buenos días para todos, espero que estén muy bien. En este video encontrarán el webinar que realizamos sobre Hablemos de Gobierno Corporativo que debemos tener en cuenta con el profesor Diego Palencia, realizado en julio 22 del 2022. Bienvenidos. Entonces, damos inicio al webinar del día de hoy, llamado Hablemos de Gobierno Corporativo, que debemos tener en cuenta. Entonces, quien habla es Rubén Bermúdez. Yo soy cofundador de la firma RM Consultores y nosotros prestamos todo el tema del servicio de auditoría interna, revisoría fiscal, Sagrilaf, consultoría tributaria y contable. Y ahorita ya estamos asesorando en el tema de para que las empresas se certifiquen bajo la ISO 9001. Y por último, el tema de gobierno corporativo. Entonces, le hago la bienvenida a Diego, donde vamos a hablar un poco acerca del gobierno corporativo. Y podemos decir que Diego es vicepresidente de investigación en sólidos capital, banca de inversión, miembro de junta directiva en compañías del sector de manufactura, agroindustrial, financiero educativo, profesor de posgrados en finanzas y MBA y divulgador de bienestar en sostenibilidad financiera. Entonces, este webinar va a partir en dos etapas, una parte donde vamos a hablar un poco acerca del gobierno corporativo y por último vamos a, a responder algunas preguntas si tienen de parte del público, por lo que empezamos. Mari nos puede ayudar con el tema si hay alguna pregunta en el chat y podemos empezar. Entonces, en temas de un poquito de contextualización. Bueno, antes de todo, muchas gracias, Diego, por aceptarnos la invitación. Con el mayor gusto. Dale, muchas gracias. Bienvenida, Mari, también. Bueno, entonces empezamos un poco el tema de la OCDE. Empezó todo desde el año 2013 cuando se hizo la solicitud a la OCDE, que es la Organización de Cooperación y el Desarrollo Económico, y surgieron una serie de recomendaciones que entre ellas fue el gobierno corporativo que se empezó a implementar acá en Colombia, y ya en 2020 fue aceptado Colombia como miembro número 37 y tercero de América Latina en esta organización. Entonces, aquí la pregunta que se puede hacer, Diego, no sé, ¿por qué Colombia entró como tercero en América Latina y no, por ejemplo, Brasil, que tiene una mejor economía que nosotros, por decirlo así? Bueno, buenas noches a todos. Espero que podamos compartir un espacio bien interesante. Marisela, un gusto volverte a ver. Eh, y para responder tu pregunta, podríamos analizar cuáles son las implicaciones de estar en la OECD. Y es que hay que cumplir una serie de reglamentaciones, una serie de aspectos que toman tiempo para su implementación. Por ejemplo, en Colombia, para su ingreso a la OECD, fue necesario trabajar durante más de 8 años en el proceso de establecimiento de un mejor gobierno corporativo en todas las empresas del sector público. Y ese proceso de optimización de buenas prácticas, ese proceso de adherirse a las mejores prácticas a nivel internacional, pues toma un tiempo bastante importante. Colombia desde hace más de 10, 12 años ya tenía en mente y entre ceja y ceja entrar a esta organización. El proceso inició básicamente como una oportunidad para Colombia de tener mejores prácticas al interior de las empresas públicas y ese fue el motivador inicial. La mayoría de países como Brasil, Argentina, que están en su proceso, pues obviamente se han tomado más tiempo porque es muy complejo lograr la aprobación no solamente del Ejecutivo, sino del Legislativo, de todas las, digámoslo así, los parámetros básicos que se requieren para poder hacer parte de esta organización. Entonces,
Colombia siempre, desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista institucional, siempre ha marcado la parada en temas de mercado financiero, mercado de valores, sistema financiero, regulación y supervisión a nivel de todos los mercados. Y esto nos empezó a posicionar en un buen término para poder acceder a este grupo selecto. Y obviamente esto va a tomar todavía muchísimos años más poder implementar todas las estrategias y todas las condiciones que pertenecer a este grupo exige. Perfecto. Hablando como todo el tema de las implementaciones y ya entrando en tema del gobierno corporativo, ¿qué es el gobierno corporativo, Diego? Cuando uno empieza a descifrar las condiciones que deben tener las organizaciones para tener las mejores prácticas en la toma de decisiones estratégicas, empieza a nacer el concepto de un buen gobierno. Y un buen gobierno implica tener unos organismos independientes, unos organismos lo suficientemente entrenados, lo suficientemente estructurados y sobre todo responsables de la toma de decisiones en un momento determinado. Entonces, cuando ya unimos el tema del gobierno con lo corporativo, ya podemos darnos cuenta que lo que se requiere en una corporación, ya sea una corporación pequeña con 3 empleados o una gran corporación multinacional, es que debe tener unos órganos que toman las decisiones. Y esos órganos que toman las decisiones tienen unos procesos de gobierno que requieren unos comités especiales o cuando son muy pequeños, un comité consultivo mínimo que le permita sopesar todas las estructuras, las cifras, los hechos y los datos que se tienen para tomar una decisión estratégica en la compañía. Entonces, a mí me pasa mucho en el día a día que empresas muy pequeñas, pero que tienen unas facturaciones interesantes, quieren ampliar o quieren aumentar las ventas o quieren mejorar su patrimonio o quieren endeudarse. Y ahí es donde entra el gobierno corporativo, porque es necesario no solamente tener una visión interna de qué es lo que está sucediendo y cuáles son las implicaciones que tienen al interior de la compañía esas decisiones, sino que también debo tener un comité consultivo al menos, no una junta directiva, no un comité de auditoría, no un comité de riesgo, no un comité de inversiones, sino al menos un comité consultivo con personas independientes a la empresa, que pongan un punto de vista y que puedan mostrar cifras, hechos y datos sobre las decisiones que se van a tomar. Eso es como en las familias. Uno necesita un mentor, una persona a quien preguntarle en un momento determinado, mire, yo estoy pensando en hacer la inversión más importante a nivel familiar, que es comprar una casa o comprar un apartamento. ¿Usted qué piensa que se debe hacer? Entonces, si ustedes me lo preguntaran en este momento, yo les diría, es el peor momento para hacerlo. Entonces, con cifras, hechos y datos estructuramos y se pone sobre la mesa los temas de por qué cuando hay alta inflación, de por qué cuando hay altas tasas de interés, por qué cuando hay un decrecimiento económico y una posibilidad de recesión en el corto plazo, por qué razón no debemos tomar este tipo de decisiones. Entonces, esto muchas veces lo que permite es mejorar la forma en que se toman ese tipo de decisiones trascendentales, pero ya la responsabilidad es de manera personal e intransferible. Entonces, por eso uno debe dejar evidencia de cómo está tomando las decisiones, de que no es una decisión personal completamente, sino que tiene un nivel de participación. Entonces, el gobierno corporativo finalmente es tratar de, con cifras, hechos y datos, tener la posición de todas las partes en un momento determinado para tomar decisiones de largo plazo.
Exacto, y pues, por ejemplo, con lo que dices y de acuerdo a los informes de la OCDE, dice que no solamente pues el tema de gobierno corporativo son para grandes empresas, sino que son para todas las empresas, para pequeñas, medianas y ahorita las empresas que están surgiendo, los famosos startups. Entonces, y por ejemplo, la semana pasada que estuve en un evento de la Cámara de Comercio de Cali que llamó Capital Summit, donde iban muchos startups, muchas fintech, muchos emprendimientos que ya no son iniciales, sino que ya han crecido. Ahí vi, de acuerdo con lo que estuve indagando y estudiando, hay un gran potencial ahí porque muchas de ellas el gobierno corporativo no lo tienen como prioridad. Y de acuerdo con lo que dices, es fundamental que en todos los procedimientos que tengan, lo tengan fijado, por decirlo así, en temas de control y misión estratégica. Es que fíjate que nosotros en Solidus Capital fuimos los fundadores de Impulsa, que es una de las aceleradoras más importantes que ha tenido Colombia. Y en el proceso de estructuración que implicó una transferencia de conocimientos de muchas reuniones y casi 3 meses que estuvimos en Londres, la idea principal que se tienen con el emprendimiento es precisamente empezar a formalizarlos. Ustedes no se imaginan por allá en el 2011, 2012, cómo era de difícil presentar ante los inversionistas internacionales a una empresa colombiana. Y por esa razón, cuando ayudamos en la estructuración de Impulsa, hicimos un programa muy exitoso con ProColombia que se llamó el alistamiento financiero, que inclusive ahora todas las cámaras de comercio lo realizan, con el fin de tener los parámetros básicos para presentar la información a unos inversionistas. Y recordemos que los inversionistas son tiburones, te arrancan el pedazo. Entonces, es importante darnos cuenta que el problema no es conseguir dinero. Yo siempre que me reúno con emprendedores, les digo, el punto no es conseguir dinero, el dinero está. El punto importante es que usted tenga un muy buen gobierno corporativo, que tenga unas condiciones de estructuración y de crecimiento que tengan una estructura de cifras, hechos y datos y que pueda tener los mejores revisores fiscales, los mejores auditores, los mejores comités consultivos. Entonces, para ponerte un ejemplo, nosotros participamos en algunos comités consultivos de emprendedores que tienen ventas de 300, 350 millones y que en muchos casos nos demoramos entre 2 y 3 años en optimizarlos. Pero no es porque ellos no quieran, sino porque el gobierno corporativo cuesta. Y la estructura para montar una muy buena contabilidad, un muy buen sistema de auditoría, un muy buen sistema de revisoría fiscal, porque en muchos casos las compañías pequeñas no necesitan revisor fiscal, pero nosotros le decimos es lo primero que debe tener. Precisamente está basado en la experiencia. Muchos de los emprendimientos más importantes que hemos tenido en Colombia han estado basados en recibir recursos de fondos de inversión internacional. Y esos fondos de inversión internacional normalmente solicitan cómo se toman las decisiones y para poder ellos invertir su dinero, pues tienen que tener total tranquilidad que hay una auditoría, una revisoría y que hay un comité, al menos un comité consultivo, en donde se definan cuáles son las condiciones de operación. Porque recordemos que por estar en la orden tenemos ya unas condiciones, no solamente civiles y administrativas, sino penales. Y eso es fundamental, porque muchas veces las personas piensan que la toma de decisiones en su empresa no tiene visos penales y resulta que por estar en la orden ya cualquier administrador se puede ir a la cárcel por no tener y hacer la debida diligencia en el curso de su negocio. Y esos son temas que ahora que estamos en crisis, que estamos en recesión, pues vamos a empezar a ver cómo muchas compañías que adolecen de un buen gobierno corporativo pues van a tener unos finales muy tristes porque no van a poder contar con la liquidez en el momento más importante. Y el momento más importante es precisamente cuando baja la marea. Y bajar la marea es cuando baja la liquidez. Cuando baja la liquidez, tengo que tener mis cifras, mis hechos y mis datos muy claros para poder presentarme con fondos de capital de riesgo que saben que su función principal es ayudar compañías en crisis. Pero si no tenemos las cifras, los hechos y los datos, difícilmente
vamos a poder recibir un apoyo de este tipo de fondos. O sea, la sofisticación que va a tener Colombia en los próximos 10 años va a ser muy importante, pero va de la mano de tener las mejores prácticas de gobierno corporativo, así sea una compañía unipersonal. Exacto. Y ahí, por ejemplo, hay un estudio que realizó la Corporación Financiera Internacional, que es el IFC en sus siglas en inglés, que es una entidad adscrita al Banco Mundial, donde decía que la mayoría de las empresas, y de acuerdo a lo que decías, eh, las buenas prácticas es importante para las empresas, para no tenerlos implementados. La mayoría de las empresas quiebran por no tener implementado este tipo de cosas. Entonces, ahí es el objetivo de esta charla, de que es importante que tengan el gobierno corporativo implementado y socializado en todo su personal, porque no solamente es alguien como cabecera, sino todo el grupo de trabajadores que estén unificados a ese gobierno corporativo. Y es triste que se pierden muchos recursos. IFC y la CAF en Colombia han hecho múltiples programas. Nosotros hemos tenido la fortuna de trabajar con ellos de la mano, con el Banco Mundial, con los ministerios de comunicaciones, que ahora se llama MINTIC, y con el Ministerio de Comercio, con ProColombia, con Impulsa, precisamente, y es muy triste ver cómo se pierden recursos de implementación de buenos procesos de gobierno corporativo del interior del emprendimiento, de las compañías que tienen posibilidades de crecimiento. Y esto los va a ir sacando del mercado, porque actualmente el proceso, por ejemplo, de las fintech, las proptech, las segurtech y todas estas cantidades de compañías que tienen unos visos tecnológicos y con unos visos de estructura, ya se dan cuenta que tienen que tener el mejor gobierno corporativo para poder acceder a recursos financiados, muchas veces condonados por parte de todos los organismos multilaterales. O sea que lo que uno está haciendo con el gobierno corporativo ni siquiera es un costo o un gasto, es una inversión que va a permitir en el mediano plazo poder acceder no solamente a recursos, sino a capacitación, a un acompañamiento con asesoría internacional, un proceso de mejoramiento de la dinámica del sector, de los clústeres donde están trabajando, porque precisamente el gobierno corporativo busca que las compañías, los pequeños clústeres que se van creando tengan sus propios gremios. ¿Y por qué yo necesito un gremio? Pues porque yo necesito un organismo que vele por los intereses de todos los que estamos participando en un mercado, para que exista transparencia en el manejo de los precios, para que exista absoluta transparencia en el manejo de las negociaciones de materias primas y sobre todo que haya una transparencia en el manejo de la información en un momento determinado. Entonces, fíjate que hace unos 15 días que se empezó el empalme del Ministerio de Comercio y que empezó el empalme con toda esta dinámica del emprendimiento, surgían muchas preguntas y las preguntas que decían es: el nuevo gobierno va a incentivar esto, y en todas las mesas de trabajo que estuve, en la mayoría había un compromiso serio, un compromiso muy, muy fuerte, sobre todo, por ejemplo, en que en las compañías las mujeres lleven el poder. Yo desde hace mucho tiempo estoy siempre promocionando a las mujeres en juntas directivas, participando a las mujeres como directivas de compañías, porque definitivamente necesitamos ampliar, necesitamos la mano de las mujeres, ¿cierto, Marisela? Ahora nos cuentas qué piensas tú. Y necesitamos que este patriarcado se acabe, porque precisamente esas son las buenas prácticas. O sea, todos somos seres humanos iguales, y me sorprendía mucho que van a haber muchos apoyos para pueblos indígenas, para pueblos afro, que siempre los hemos tenido, pero ahorita se van a incentivar muchísimo más. O sea que es ganancia tener una buena estructura de gobierno corporativo al interior, ya sea de una compañía mediana, de una compañía grande, que cada vez más están accediendo a este mundo, pero también a los emprendedores y a las personas que tienen empresas, inclusive hasta unipersonales. Marisela. Profe, buenas noches, ¿cómo ha estado?
Un gusto saludarte. Las Lo mujeres al mismo. poder, por favor. No, primero que todo, permítame agradecerle en nombre de R&M Consultores, así como dijo Rubén, por el espacio y por aceptar esta invitación, que para nosotros realmente es muy importante. Y segundo, pues con el tema que usted dice, realmente yo pienso que el rol de las mujeres hoy en día ha cambiado y pienso que con el paso del tiempo la sociedad también ha evolucionado y hemos llegado a un punto en el que las mujeres también quieren, así como usted dice, empoderarse y desempeñar como papeles que de pronto hemos visto que normalmente desempeñan los hombres, y más en este tema de gobierno corporativo, que es donde digamos que le podemos dar como ese rol a las mujeres para que tomen decisiones importantes dentro de compañías que pienso de que son como eh, decisiones que pueden llevar a evolucionar mucho la empresa. Y así, por ejemplo, un ejemplo muy claro es lo que estamos viendo hoy en día con el gobierno que va a iniciar el señor Petro, ¿sí? Donde hemos visto que él le ha dado una gran importancia a la mujer, que también acá en Colombia yo creo que se ve de muy buena forma. Entonces, como que le da ese espacio y le da esa imagen importante a la mujer que nos va a llevar a un punto distinto en esta sociedad. Así es, Marisela, y fíjate que yo siempre en las juntas que llego trato de hacer un cisma para que entren muchas más mujeres, porque les doy un dato muy sencillo y normalmente lo que explico es el 89% de las empresas que se quiebran han estado en manos de hombres. Quiere decir que somos los hombres una raza que tiene unos niveles de confianza muy bajos. En cambio, las mujeres que son presidentes de compañías, que son presidentes de multinacionales, que son presidentes de grandes empresas, tienen solamente entre un 4 y un 3% de posibilidades de llevar a problemas financieros a sus compañías. Entonces, para todo lo demás, Mastercard, como digo yo. O sea, estos son cifras y hay que decirlas, como dicen por ahí. Entonces, necesitamos más poder de las mujeres en la forma en que se están tomando las decisiones, porque tienen una capacidad del manejo del riesgo, una lógica y una estructura que complementa el riesgo y la forma en que los hombres tomamos decisiones. Entonces, en el gobierno corporativo, esa mezcla es fundamental y sobre todo que tengan voz y voto, porque no es solamente que hagan parte de los estamentos, sino también que tengan voz y voto. Entonces, yo creo que ese es un camino que tenemos que recorrer en Colombia, un camino que tenemos que empezar a abrir trocha, pero creo que vamos por buen camino. En las compañías que yo estoy, que están en sectores manufacturero, agroindustrial, de servicios y financieros, ya en algunas estamos en el 60% de mujeres. Estoy en una compañía que se dedica a las microfinanzas y ahí tenemos el 60% de mujeres dedicadas a estar en la junta directiva. Y ha sido maravilloso porque tienen una visión mucho más fresca, mucho más estructurada de muchos temas que nosotros los hombres desconocemos. Y muy probablemente ese es el factor importante para que R&M Consultores tenga el posicionamiento que tiene en este instante, que tiene la mezcla perfecta de mujeres y hombres en su equipo. ¿Cierto, Marisela? Sí, señor, así es. Así Muy es. bien. Continuando un poco también con el tema del gobierno corporativo, ahorita decías que siempre en el equipo de trabajo debe haber un comité de auditoría, un auditor, un revisor fiscal, pero para aquellas empresas que no están obligadas hay una problemática y es que, como lo dices, es una inversión, pero que al principio pues cuando surgen las empresas, pues no invierten tanto en este aspecto. ¿Cómo hacer para cambiar el chip a esas empresas? Fíjate que es muy sencillo. El proceso de buscar fondos de inversión, buscar fondos multilaterales, buscar fondos cofinanciados del gobierno, exige
los mejores estándares de gobierno corporativo. Entonces, la mayoría de procesos que los multilaterales hacen y la mayoría de compañías que trabajan en incentivar al tejido empresarial quedan desiertas porque no hay cumplimiento de parámetros básicos. Entonces yo digo, miren, es muy lógico que una empresa necesite financiación, pero va a necesitar una financiación especial, ojalá que fuera condonada. Y es que no son 1 o 2 o 3 o 4 o 10 programas los que tenemos en Colombia, son más de 1.200 programas que hay en Colombia para apoyo condonable en muchos casos de procesos de mejoramiento al interior del gobierno corporativo, mejoramiento de la capacidad productiva, ampliación del número de personas que trabajan en ciertos sectores. Y yo creo que sería muy miope no tener claro que es más lo que uno gana con un muy buen gobierno corporativo que lo que uno gasta. Y yo creo que cuando uno está, porque tengo la cifra clara de esta mañana que estuve con un cliente que está en el sector productivo de comida y que tiene grandes clientes de retails, las grandes superficies, venden 500 millones de pesos, o sea, es una cifra, ellos llevan más o menos unos 9 años en el mercado y nunca habían tenido un crédito en un banco. Y entonces yo decía, ¿qué pasó? Pues, no, hermano, pues es que tienen un capital social de 1.000.000 de pesos. Tienen un contador que va una vez al mes a la compañía. Entonces, hace 2 años que empezamos todo el proceso, lo primero fue contratar el contador. Ellos nunca habían tenido una reunión para ver estados financieros. Nunca. Solo hace 2 años por primera vez lo veían. O sea, ellos lo único que veían era la declaración de renta, el IVA, el ICA y demás. Y lo firmaban, ni siquiera lo revisaban. Cuando ellos empezaron a dar cuenta que no crecían, era porque no tenían apalancamiento. Pues obviamente lo primero que se les vino a la cabeza fue, déjenme, señores, ustedes que saben tanto, nos decían a nosotros como sólidos, banca de inversión, ustedes que saben tanto, ábranos un cupo en un banco. Y entonces yo le decía, no, ese es por allá de quinto. Venga, lo primero que necesitamos es que usted tenga un acceso directo a Bancoldex, porque al estar en Bancoldex, el intermediario es una entidad financiera constituida en Colombia. Entonces ellos se ganaron 4 premios por haber participado en uno de estos concursos. Y esos premios incluían una asesoría especializada por parte de los bancos para abrir los cupos de endeudamiento. Y ustedes no se imaginan la sorpresa que ellos llevaron cuando el banco le dijo que les daba un cupo de 30 millones de pesos. O sea, ellos venden 500 millones y les dieron un cupo de 30. Y entonces ellos me decían, pero mire, todo este esfuerzo para que nos dieran un cupo de 30. Entonces yo les dije, ahora entienden por qué es importante meterle gobierno corporativo a esto. Y la implementación del gobierno corporativo se logró por eso. O sea, empezamos con un comité consultivo. Y en el comité consultivo estaban 3 personas de la compañía, los 2 socios y 3 personas de mi equipo, porque debe tener un quórum mínimo de 5 personas. Entonces, esto les permitió tener durante 6 meses la experiencia de darse cuenta cómo funcionaba un cupo con un banco y darse cuenta los tipos de tasas de interés que van a tener con los bancos. Entonces, cuando ya me empezaron a decir, venga, pero es que esto es muy costoso, yo, bueno, bienvenidos. Por eso tenemos que conseguir recursos que vengan de fondos de inversiones, pero para poder ir a un fondo necesitamos mínimo estar 1 año con este gobierno corporativo y esta forma de tomar decisiones. Durante ese año pudimos negociar con la mayoría de proveedores y con la mayoría de clientes unas mejores condiciones para que el flujo de caja mejorara y el capital de trabajo se volviera positivo, y eso se logró. Y ya con esas cifras, lo primero que les dije con las utilidades de hace como 2 años, sí, ya va a ser año y medio, fue capitalizar la compañía y ponerla menos con el 10% de lo que estaban vendiendo. Y yo le dije, mire, pues pasar de 1 millón de pesos a 50 millones es todo un logro, pero ustedes venden 500, o sea, no estamos ni siquiera en el 20%, tenemos que estar mínimo en el 50%
dentro de un año para poder ir al mundo del capital de riesgo que es las grandes ligas. Les cuento esta historia es porque muchos quieren simplemente que les abran los cupos con los bancos, cuando los bancos, pues claro, son muy interesantes y todo, pero hay formas de financiación mucho más estructuradas. Para ponerles otro ejemplo de una compañía un poco más estructurada, pues para que reciba un fondo de inversión se requieren más o menos 18 meses de trabajo, 6 meses en el proceso de estructuración del proyecto, otros 6 meses para que el fondo lo revise y 6 meses en el proceso de debida diligencia. En el proceso de debida diligencia van abogados, van contadores, van revisores, van auditores, van forenses, va Raimundo y todo el mundo. Eso es más complejo que una calificación de riesgos, pero al final las ventajas que puede lograr una compañía, un cliente de nosotros que vende aproximadamente unos 8.000 millones al año, pudo lograr un financiamiento por fondos internacionales de 100 millones de dólares. Entonces usted me dice, ¿y cómo fue posible si apenas venden 8.000 millones? Y yo le digo, es que si usted tiene el potencial, si tiene la estructura, si muestra las cifras, los hechos y los datos, y tiene un muy buen comité asesor, pues va a tener la ventaja de poder crecer en el mercado. Y creo que estos son elementos que en Colombia, infortunadamente, falta mucha sofisticación. Falta mucha estructura por parte de los entes de control también para apoyar a las empresas y decirle, venga, es que yo no solamente vengo a fiscalizarlo y vengo a decirle cómo deben hacer las cosas, sino venga, yo le ayudo también a decirle cuáles son las ventajas de que usted cumpla con esta normatividad. Entonces, ahí es donde está el punto importante y por eso, estimado Rubén y Marisela, me parece fabuloso que ustedes estén trabajando en incentivar, en ser asesores, en acompañar a las compañías en el mejoramiento de estas condiciones y en abrirle los ojos a lo que significa tener un buen gobierno corporativo. Excelente recomendación, Diego. Ya como ir cerrando, obviamente, en temas, ahí podemos decir que el gobierno corporativo obviamente tiene un impacto positivo tanto en la evolución como en la sostenibilidad, ya sea una MIPYME, ya sea una startup, ya sea una gran empresa, y que puede ser cuantificado, puede generar ahorros, puede generar una trascendencia en el negocio que puede evolucionar el negocio mucho más rápido que si no lo tuviese en el procedimiento. Entonces, es una buena recomendación. Claro, y es que hay que erradicar el tema de que uno contrate al contador es para que baje impuestos o que contrate al revisor fiscal para que me pase la documentación y no tenga ningún problema en función del tiempo, sino que de verdad uno implementar esto sea para crecer. Es que una compañía que no vende el 100% de su operación por encima de la mesa está teniendo un problema fatal, es que siempre se va a quedar del mismo tamaño. Y muchas veces cuando yo hablo con los empresarios me dicen, no, es que a mí no me interesa crecer más, a mí lo que me interesa es ganar plata. Entonces yo le dije, hermano, si a usted lo que le interesa es ganar plata, pues la está perdiendo toda porque usted mismo se quiere quedar chiquito y quiere ser un bebé todo el tiempo. O sea, usted todo el tiempo va a tomar leche. Entonces abren los ojos y dicen, ¿cómo así? No, yo soy muy evolucionado. No, nada evolucionado, maestro. Mire cuánto paga y haga un análisis. ¿Cuánto paga usted en impuestos por cada empleado que tiene? Haga la cuenta. Y entonces empiezan a decir, no, empiezan a evadir las respuestas porque ustedes saben que muy probablemente en Colombia el nivel de evasión es extremadamente alto. Y eso es lo que nos impide crecer. Y ese es el jalonador más terrible que podemos tener porque eso trae subdesarrollo. Por eso somos países emergentes y nos llaman países emergentes, porque no tenemos una estructura básica. Y yo les cuento que muchas veces con pena, inclusive con mexicanos, bolivianos, peruanos, ecuatorianos, me toca decirle a fondos, ve hermano, es que yo sí le recomiendo, si va a llegar aquí esta empresa, pues le va a tocar tener paciencia porque apenas estamos iniciando en los procesos. En Ecuador, que está aquí al lado, para que una compañía opere y reciba fondos internacionales, los contadores titulados, públicos,
responden con una cantidad de elementos personales que son extremadamente estrictos en muchos factores contables de revisoría fiscal y de auditoría. Entonces allá las cosas han evolucionado mucho, sobre todo porque es un país dolarizado que tiene que cuidar mucho su rentabilidad, y esto ha permitido que el país venga creciendo. En cambio, en Colombia todavía estamos en pañales, demasiado en pañales. Todos, la mayoría de los emprendedores y la mayoría de pequeñas empresas toman leche y se van a quedar tomando leche y poniéndoles pañales durante muchos años porque no quieren comprender a las buenas cuáles son las ventajas de tener una estructura que les permita crecer. Porque lo importante de una empresa es crecer, pero crecer de manera sostenible y de manera viable. Y esas dos palabras son fundamentales. Yo les puedo decir abiertamente en este instante que el 55% de las empresas del Valle del Cauca en este momento no son viables y no son sostenibles porque su estructura de capital es tan limitada que solamente tienen bancos como fuentes de financiación. Y si solamente tienen bancos como fuente de financiación, van a perder su liquidez en menos de 6 meses porque el aumento de la inflación y el aumento de las tasas de interés se va a comer absolutamente toda la rentabilidad, si sea una rentabilidad superior al 30%. Entonces, yo no me demoro más de 5 minutos al llegar a una empresa y decirle, usted va a desaparecer en menos de 6 meses si en este instante usted no se pone las pilas con estos factores. Tener una rentabilidad del 20% en este momento en Colombia es fatal porque vas a desaparecer rápidamente. Entonces, si el 20%, que es una rentabilidad promedio óptima, es un problema en este instante en Colombia, imagínense tener una del 5 o el 7 contable, porque ahí es donde vienen los ayayáis después y dicen, pero yo ¿por qué me quebré? Te quebraste porque tú sabes lo que hiciste el verano pasado. Exacto. Ya como para recordarles un poco, si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, ya vamos a entrar en la ronda de preguntas. Y como última pregunta, Diego, es para esas pequeñas empresas o que, sí, ya que tienen un recorrido y que no lo tienen implementado, ¿en qué pueden empezar a hacer? Lo primero es tener un contador tiempo completo dedicado exclusivamente a la implementación del mejor sistema de información ORP que existe en el mercado en la nube. Nada de programas básicos gratis, no, un ERP que valga la pena y que esté en la nube y que tenga certificaciones internacionales. Eso es lo más importante en este instante. Número 2, tener revisoría fiscal, independiente del tamaño. La ventaja de tener un revisor fiscal es que tengo la posibilidad de hacerle contraloría a lo que está sucediendo en la compañía para buscar mejoramiento de la estructura y evitar tener que después gastarme toda la plata en una auditoría forense para encontrar dónde están los problemas graves. Entonces, muchas veces el empresario vende muy bien, sabe vender su negocio, sabe vender su producto o servicio, pero no tiene ni la más mínima idea de la necesidad de tener mejores cifras financieras, mejor auditoría y mejor revisoría fiscal para el proceso. Y número 3, 1 o 2 veces al año, yo recomiendo 2 veces al año tener una auditoría externa que no conozca la empresa y que vaya y haga una debida diligencia para revisar cómo van las cosas, cómo se toman las decisiones, qué documentación hay y qué factores y qué procesos faltan por inventar. Y finalmente, si no se puede tener una junta directiva porque no es necesario, tener un comité asesor, un comité de 2 o 3 personas que estén en el campo del derecho, que estén en el campo del marketing, que estén en el campo de las finanzas, que vengan a aportar valor agregado en las compañías. Eso es fundamental. Ustedes no se imaginan todo lo que se gana. Yo más o menos 2 o 3 veces a la semana tengo diferentes comités de junta y el valor agregado que uno genera en una compañía de cualquier sector y de cualquier tamaño es impresionante porque cuando uno llega con una visión independiente, las personas empiezan a abrir el mundo
de tomar decisiones. Y me pasó recientemente con una compañía de consumo masivo muy representativa en el Valle del Cauca y que no tenía junta. Entonces, listo, armemos el comité. Y la primera pregunta fue cuando me mandaron los estados financieros, unos estados financieros de hace 3 meses. Y entonces yo le dije, pues tenemos que parar la reunión, maestro, porque yo necesito los estados financieros de esta mañana. Y entonces todo el mundo abrió los ojotes así, ¿cómo así que el de esta mañana? Sí, a mí no me vengan a decir que ustedes no están cerrando diariamente su contabilidad. Y entonces me dijeron, no, no me diga que usted no tiene un sistema ERP lo suficientemente robusto que integre la facturación, la nómina y toda la estructura. No. No me diga que usted no tiene un sistema de información con la base de datos general de sus estados financieros y toda su estructura de los últimos 5 años. No. No me digan que ustedes nunca han tenido una reunión previa a firmar la declaración de renta. No. Entonces me dice, ¿cómo así? ¿Y usted por qué no hace todas esas preguntas? Pues porque es que esto es lo básico. O sea, esto es lo más sencillo de todo y si usted no lo está cumpliendo, pues está navegando sin brújula, está navegando sin cartografía, sin un mapa para saber por dónde se va a ir. Entonces, el camino en eso es que usted se está comiendo toda su rentabilidad en la ineficiencia y en la falta de control. Vale, perfecto. Y con respecto a lo que decías, y haciendo referencia al Capital Summit, hay muchas empresas que hacen un pitch de qué hacen, cómo lo hacen y todo, pero en temas financieros es supremamente válido lo que decís del gobierno corporativo e informarlo. No solamente tenerlo en papel, sino decir, yo tengo un gobierno corporativo y tengo estos procedimientos establecidos que generan un valor agregado en el momento de solicitar una inversión. Pero esto no es para tomar tinto, no es para reunirse a hablar de fútbol, no es para perder el tiempo. Es un trabajo muy fuerte que hay que hacer y es un trabajo que necesitamos que en el Valle del Cauca se implemente todavía más, que ustedes como consultores tengan la capacidad de poder tener las habilidades para mostrarle a los empresarios realmente la necesidad de tener esto y sobre todo empezar a sofisticar mucho más la forma en que se toman decisiones. Para mí fue una tragedia lo que pasó con la 14, para mí es una tragedia lo que pasó con Justo y Bueno. Y yo les digo, son compañías que de un punto de vista su gobierno corporativo fatal. O sea, una compañía no puede llegar a esos niveles de liquidez nunca y eso es una falta completa de la debida diligencia y es una falta completa a los mínimos estándares de un empresario que hasta en el Código de Comercio dice que uno debe cumplir mínimo las necesidades de un buen hombre de negocio. Y para ser un buen hombre de negocios, pues tengo que tener mi contabilidad, tengo que tener mi estructura y tengo que tener todas mis condiciones completamente claras. Y segundo, yo necesito ojos independientes que me estén viendo. Es como en una familia. En una familia uno debe tener un mentor que le diga si va bien o va mal con su presupuesto, si está invirtiendo en las cosas que debe ser. Es que esto es demasiado sencillo, pero infortunadamente no queremos ver más allá de simplemente pagar menos impuestos. Perfecto. Mari, no sé si hay alguna pregunta o si hay alguien del público que quiera hacer una pregunta. Sí, bueno, acá entonces para ir cerrando también como a modo de reflexión y agregar un poco a lo que hemos escuchado hoy, la importancia pues que tiene el gobierno corporativo dentro de las empresas, también pues debemos de tener en cuenta que hay empresas que de pronto ya tienen implementado el gobierno corporativo, pero lo están haciendo de una manera inadecuada y que eso lo puede llevar a una toma de decisiones que no es la correcta, a generar perjuicio económico dentro del mercado, también a segregación de funciones dentro de la empresa y a muchos otros aspectos que pueden llevar hasta en un límite extremo al cierre de la compañía y el profe Palencia me corrige si de pronto estoy errada. Entonces, obviamente acá como para finalizar, es que debemos de pensar que sin duda es muy importante el impacto
positivo que va a tener dentro de las organizaciones tener un gobierno corporativo, ya que esto va a llevar como a la evolución y la sostenibilidad tanto de la empresa, tanto a nivel interno como externo, y va a generar una trazabilidad en los negocios. Totalmente de acuerdo, Marisela, y a eso le incluiría el tema de tener en el gobierno corporativo más mujeres, que haya un equilibrio bastante importante porque las mujeres tienen la capacidad de ver la lógica con la cual se maneja el dinero, o sea, son las mejores financieras que hay en el universo. Entonces, poder compartir con ellas la información es fundamental. Ya la época de los 60, donde no las dejaban hablar y ni siquiera las dejaban sentar en una junta directiva, pues eso ya es prehistoria, eso ya es por allá el oscurantismo. Ahorita ya lo que necesitamos es tener la capacidad de sentarnos con un fondo de inversión. Entonces yo la pregunta que siempre les hago a las compañías, ¿usted tiene la capacidad de enfrentarse en este instante a un fondo de inversión holandés que va a venir a pedirle la siguiente información? Ah, no, no puedo, no, maestro, estamos graves. Porque si no tenemos competitividad, México nos lleva años luz, Ecuador nos lleva años luz, todo Centroamérica nos lleva años luz. ¿Cómo es posible que Colombia esté tan atrasado en estos temas? Pues sabemos que esto es por la ineficiencia de entender que necesitamos financiarnos de mejor manera para poder competir a nivel mundial. Listo. Bueno, acá tenemos algunas preguntas. Una de ellas dice, ¿cómo se puede evaluar el desempeño a nivel de efectividad del gobierno corporativo de una compañía? Si consigues un fondo internacional que invierta para capital de trabajo, ese es el mejor resultado que puedes tener. Si te ganas una convocatoria internacional de IFC, Banco Mundial o la CAF, pues ya estás en las grandes ligas. Y ese debe ser el resultado número uno, conseguir financiamiento más barato. Uno, con tasas de interés al alza como se vienen actualmente, necesitamos financiarnos y ojalá con créditos que puedan ser condonables. Hay una línea de IFC en este instante de mejoramiento de tecnología que es 100% condonable si usted cambia toda su estructura de ERPs y cambia absolutamente toda su infraestructura tecnológica y recibe durante un año asesoría internacional por parte directa de IFC. Y entonces eso se pierde, porque a todo el mundo le da miedo el simple hecho de que tengan que venir a hacerle debida diligencia. Claro, maestro, porque es que ellos no te están regalando la plata. Ellos te están invirtiendo en tu compañía y te aseguro que esa inversión no baja del $1.000.000. Entonces, ahí no, pero espere, que es que, no, eso ya es mucho para mí. No es mucho. Una empresa pequeña en Estados Unidos vende $1.000.000. Dígame en cuánto vende una empresa pequeña en Colombia. O sea, entonces, pensemos en grande. Pensemos en grande, yo creo que ese es uno de los factores más importantes de tener independientes como comité asesor y la implementación del comité y del gobierno corporativo está precisamente en ampliar la visión y ya ser globales. No nos podemos quedar en que somos vallecaucanos y nos damos la mano y nos vemos todos los días en Unicentro, sino que adicional a eso tengamos las mejores prácticas y nos estén financiando fondos de inversión internacional. Para darte una cifra, en el Valle del Cauca, solamente entre el 1 o el 2% de los emprendimientos son financiados por fondos internacionales y eso es tristísimo. Perfecto. Así es. Listo. La siguiente pregunta dice, uno de los retos que tienen las empresas hoy en día es ver la importancia del gobierno corporativo dentro de las organizaciones. ¿Qué consejo le daría hoy a esos gerentes que aún no han dado ese gran paso? Yo soy amigo de una charla con un experto en gobierno corporativo. O sea, el contacto que se recibe al momento de tener una charla con alguien que conoce de gobierno corporativo es fundamental porque te abre los ojos y te dice, mira, es que las ventajas que vas a tener son estas, mira la oportunidad de financiarte a una tasa del 5% efectiva anual o mira que tienes la oportunidad de que te condonen lo que invierten en estas cosas.
el problema es que para poder recibir este tipo de ayudas, pues debes tener estas condiciones: A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Entonces, es una forma diferente de hacer negocios. Yo lo asemejo a cuando teníamos internet. O sea, mi primer trabajo fue hace algunos añitos, y cuando yo llegué a el área de operaciones, a mí me tocó empezar en el área de operaciones de un banco. Yo tenía 21 compañeros. De los 21 compañeros, 15 abrían y cerraban tulas para mandar memos escritos. Yo estaba haciendo mi carrera paralelo como ingeniero industrial, y a mí ya desde introducción a la ingeniería me estaban hablando de que existían sistemas de interconexión cerrados o llamados redes, que permitían la transmisión de información mucho más eficiente que tener que pagar una mensajería, un mensajero y hacer muchísimas cosas. Y después llegó Internet. Entonces, saben que un año y medio después ya no tenía 21 compañeros, tenía 3. Y ya tenía 5 firmas tercerizadas que hacían la logística de muchas cosas, pero eso fue declinando hasta que llegó Internet y cambió todo. Entonces, yo lo que digo en este instante es: ya tenemos Internet, y el Internet es el gobierno corporativo. Si no te montas en la red, si no te montas en lo último, en tecnología, que es el gobierno corporativo, pues vas a seguir mandando los memos escritos con mensajero que va en moto, hermano. Y pues eso es lo más ineficiente e ineficaz que puede existir. Entonces, si no te montas en esta ola, pues ve pensando en cerrar tu empresa o en venderla. Listo, yo creo que ya esas fueron todas las preguntas, Rubén. Dale, Diego, te agradecemos infinitamente. Agradecemos a todos los participantes que estuvieron en este webinar, y próximamente pues también estaremos lanzando algunos videos informando acerca de esto de gobierno corporativo, porque es un comienzo para nosotros, y vamos a empezar ya con todo esto. Igualmente nos pueden seguir en las redes sociales, rim.consultores. A Diego también lo siguen como DF Palencia. Y infinitamente muchas gracias, profe. Siempre Muchas gracias. disponible para, sobre todo los viernes, no mentiras, cualquier horario que estime conveniente, podemos hacer este tipo de charlas, a ver si podemos cambiar al Valle del Cauca y podemos hacer nuestro grano de arena, porque si no nos unimos, nos hundimos. Que la pandemia nos haya enseñado que tenemos que unirnos y sacar tiempo para todas estas actividades que permitan abrirle los ojos a los empresarios. Así es. Un gusto, que estén muy Mil bien. gracias, profe. Feliz Hasta viernes. luego. Adiós. Pero A todos, hasta luego.